Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a su canal Lo que Dios me dio. Mi nombre es Alexander Medina. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por un día más de vida, un día más que me permite estar dando lo que Él me da, una enseñanza de su palabra, compartiendo su palabra para edificación, ¿verdad? Tanto suya como mía, porque Dios habla. Y solamente no habla para ustedes, sino que también habla para mi persona. Amén. Gracias, Señor. Eres bueno. Hoy vamos a estar hablando sobre el llamado de Moisés, ¿verdad? En el capítulo 3 de Éxodo, vemos cómo Dios se le aparece a Moisés en medio de una zarza ardiendo, en medio de una visión la cual Moisés entra en contacto, interactúa con Dios a través de esa visión. Dice que se va acercando y Dios le dice: epa, Moisés, detente, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, tierra santa es. Te lo estoy parafraseando. A partir de este momento, Moisés se da cuenta que está hablando con Dios. Dios le revela los planes que tiene. Dice que ha decidido descender porque vio la aflicción de su pueblo, lo que está castigando a su pueblo, cómo sube la maldad, porque ciertamente Faraón temía mucho al pueblo de Israel y estaba haciéndole, por el temor que tenía, lo estaba oprimiendo más de la cuenta. Amén. Pero si nosotros nos vamos al libro de Génesis, cuando Dios le promete a Abraham que su descendencia iba a ser grande sobre la tierra, Dios también le dice a Abraham en ese momento: ciertamente la descendencia tuya va a ser inmensa, pero 400 años vas a habitar en tierra extranjera, van a ser esclavos, pero yo castigaré el pueblo que lo está oprimiendo y también haré que salgan de allí con riquezas. Amén, gloria al Señor. Entonces, nos encontramos con que Dios convence a Moisés de su llamado. Le dice: Dios, yo voy a estar contigo. Amén, gloria al Señor. Y bueno, una vez que esto sucede, nos vamos a lo que es la materia prima de esta enseñanza, que está en Éxodo 4:24. La palabra está bendita y la leemos bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Gloria al Señor. Una vez que Moisés entra en conciencia y accede a estar en su llamado, dice que estaba en el camino. Gloria al Señor, estaba en el camino. ¿Quién es el camino? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Moisés estaba donde debía de estar, estaba en el camino. Amén. Y dice que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Las posadas normalmente están para que las personas descansen de sus largos viajes. Son como hoteles, ¿verdad? Donde las personas que tienen tiempo viajando puedan tener un lugar donde descansar, donde reposar, donde pasar la noche y luego seguir con el viaje. Amén. Así es el camino del cristiano, así es el camino de Cristo. Nosotros nos encontramos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y vamos a estar caminando, y en este camino van a haber posadas, momentos donde nosotros vamos a estar descansando, donde nosotros vamos a estar agarrando fuerzas, ¿verdad? Pero dentro del camino de Dios, dentro del propósito de Dios, ¿verdad? Pero resulta que a Moisés se le apareció Jehová y quiso matarlo, ¿verdad? Dice que Séfora agarró un pedernal y cortó el prepucio de su hijo, ¿verdad?
y le dijo: esposo de sangre me eres a causa de la circuncisión. Gloria al Señor. Resulta que Moisés tenía un hijo al cual no había circuncidado. Jehová, como señal del pacto, en Abraham ha dicho que todo varón de edad de 8 días de nacido debía ser circuncidado, debía serle cortado el pedazo de carne del prepucio, del pene. Amén. Gloria al Señor. Moisés no había hecho esto. ¿Sabes qué estaba pasando? Que Moisés recibió el llamado de Dios. Amén. Pero Moisés aún no había entrado en lo que es una etapa de madurez. Moisés creía que el llamado de Dios era él el que debía hacer las cosas. Que el llamado que él tenía era para él engrandecerse. Él creía que el llamado era para él dominar masas. Porque déjame decirte que el muchacho, el hijo, era el ministerio que Dios le estaba dando a Moisés, que Dios le había dado a Moisés, ¿verdad? Y Moisés estaba apoderado de ese ministerio, lo atesoraba tanto y estaba fantaseando tanto en su ministerio que no dejaba que Dios obrara. Amén. Recordando lo que Dios nos dice en su palabra, que nosotros sencillamente somos administradores del reino de los cielos aquí en la tierra, ¿verdad? Usted y yo somos vasijas y Moisés era una vasija, un utensilio útil aquí en la tierra donde Dios iba a obrar con señales, prodigios, milagros, maravillas, ¿verdad? Pero Dios necesitaba que Moisés entendiera que el ministerio era de Dios, venía de Dios, que las cosas se iban a hacer como Dios quisiera, como Dios quería, cuando Dios quería. Amén. Y que sencillamente él tenía que obedecer. Era un enfrentamiento hacia la obediencia. Dios le estaba pidiendo a Moisés obediencia. Amén. Es necesario que seamos obedientes, tanto usted como yo, porque nosotros hemos sido llamados por Dios para una asignación, cumplir una asignación aquí en la tierra, ¿verdad? Y dependiendo, sin importar el tamaño del ministerio o de la función que Dios nos haya llamado, desde el servidor que sirve y arregla las sillas, hasta el que sirve el vaso de agua, desde la danzarina hasta el que adora, el que predica, la intercesión, todos somos servidores, todos somos vasijas, todos estamos en un ministerio. Eso es nuestro muchacho, ¿verdad? Y lo que Dios quiere hoy con este mensaje es que sepamos que el que manda aquí en este ministerio es Dios, que hasta que nosotros no le entreguemos el ministerio a Dios, Él no va a orar en nosotros verdaderamente. Y cuando el ministerio es grande, el llamado es grande, Dios nos pone contra la pared para que sepamos lo que verdaderamente debemos de saber, ¿verdad? Juan decía: debo mermar yo, pero que Él crezca, hablando de Jesús. Jesús en nuestra vida debe ser el que crezca, el que tome el mando en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Es necesario tener la mente de Cristo, ¿verdad? Y para tener la mente de Cristo debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos tener la certeza de que sencillamente Dios es el que está haciendo la obra, ¿verdad? Y que Dios la perfeccionará y la terminará. Porque Dios es un Dios que la palabra de Él nunca va a caer en tierra, siempre va a dar fruto y va a llevar un cumplimiento. Amén. Que aunque tarden los días, como aquí en este caso, que eran 400 años, lo que Dios le había dicho a Abraham, y habían pasado 430 años, ¿verdad? Que aunque habían pasado 30 años de más, aún así
la palabra había de cumplirse. Amén. Y así es en nuestras vidas. Ok, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Séfora era la esposa de Moisés. Amén. Y la iglesia está llamada a ser la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que lo que el Señor nos quiere revelar en este pasaje es que Dios tomó a su esposa, a su iglesia, y con un pedernal afilado, con una palabra directamente que corte hasta los tuétanos, con una palabra de lo alto, hizo entender a Moisés que el ministerio era de Dios, que Dios no quería ese pedazo de carne allí, ¿verdad? Porque la carne para nada es provechosa. En la carne hay disensión, herejía, hechicería, contienda, chisme, murmuración. Los frutos de la carne los podemos ver en Gálatas, ¿verdad? Que Dios no tiene nada que ver con la carne. En la carne hay corrupción. Dios tiene que ver es con el espíritu, ¿verdad? Y Dios nos habla también de que el corazón es el que tiene que ser circuncidado. Amén. Entonces, tenemos que quitarle la carne a nuestro ministerio, que nuestro ministerio sea lo más espiritual posible. Tenemos que negarnos a los pecados, hermano. Parte de la circuncisión también es ser obediente a la santidad que Dios busca dentro de sus hijos. Estamos llamados a ser hijos, estamos llamados a ser santos. Amén. Si nosotros queremos heredar las cosas del reino de los cielos, aunque es por gracia y no por obra, para que no nos gloriemos, si nosotros queremos agradar a aquel que nos llamó, no nos debemos involucrar con las cosas de este mundo. Amén. Todo el que milita debe ser franco con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y para finalizar, quiero parafrasearte una historia sobre Moisés mismo. ¿Sabes? Me llama la atención que en un pasaje, Dios le dice a Moisés, el pueblo tenía rato dando vueltas en el desierto, estaban sedientos y querían agua, y Dios le dice a Moisés, agarra y golpea la peña, golpea la roca. Y Moisés golpeó la roca, y la roca brotó agua. Amén. Y el pueblo gozoso tomó y bebió. Resulta que vuelve a pasar este mismo escenario. Un tiempo más adelante vuelve a pasar este mismo escenario, y Moisés le dice a Dios, Señor, este pueblo tiene sed. Y Dios le dice, háblale a la roca. Amén. Y Moisés no le habló a la roca, sino que agarró y golpeó la peña. Amén. Y por este hecho Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fue desobediente a la voz de Dios. Quiere decir que a él era difícil, o le fue difícil cortar el prepucio. A esto era lo que Dios se refería. Necesito que hagas justamente lo que yo te estoy llamando a hacer, porque tú no sabes lo que yo estoy haciendo. Amén. Tú no puedes ver unos pasos más adelante. Yo soy el creador, yo soy el que veo y tengo mis planes precisos. Dios quería glorificarse de otra manera, y viendo a Moisés que fue incapaz de obedecerle, terminó siendo desechado, ¿verdad? Y terminó Josué entrando él, esa nueva generación, ese nuevo nacimiento, entrando él a la tierra prometida. Entonces, evidentemente, el ministerio terminó en manos de Josué. Moisés hizo un gran trabajo, pero le faltó esa partecita. Entonces, si no queremos ser como Moisés, que después más adelante Dios ponga a un Josué, o como Elías, que más adelante ponga a un Eliseo, y si lo pone, el ministerio es de Dios. Tenemos que gozarnos, porque sabemos que el ministerio va a seguir avanzando, que ha quedado en buenas manos, porque Dios es el que está edificando la casa. Esto fue todo por hoy. Que el Señor les bendiga.